La Universidad de la Frontera, a través del doctorado en Comunicación UFRO-UH, les ofrecen la más cordial bienvenida a esta ceremonia de inauguración de la Cátedra José Joaquín Brunner. Saludamos a las autoridades que hoy nos acompañan, al señor rector de la Universidad de la Frontera, doctor Eduardo Hebel Weiss, al director del doctorado en Comunicación, doctor Carlos del Valle Rojas, al académico de la Universidad Diego Portales, doctor José Joaquín Brunner, a la señora directora de calidad de la Universidad de la Frontera, señora Pamela Leal, al coordinador de la cátedra y director del Centro de Investigación, Sociedad, Economía y Cultura de la Universidad de Santiago de Chile, al doctor Alberto Mayor Miranda, quien nos acompaña vía streaming, a la académica e investigadora de la Universidad de la Frontera, doctora Sandra Riquelme, a todas las demás autoridades que hoy nos acompañan en tan importante eventualidad, a nuestras invitadas e invitados y a todos quienes hoy nos ven desde sus pantallas a través de los medios de comunicación La Cosa Nostra y Ufrovisión. También ofrecemos un saludo especial a sus equipos y profesionales que nos permiten transmitir esta actividad. Para ofrecer unas palabras de bienvenida y nos comente sobre el sentido de esta ceremonia inaugural y de la Cátedra José Joaquín Brunner, dejamos la palabra al director del programa, el doctor Carlos del Valle Rojas. Muy bien, un saludo a todas, a todos quienes nos acompañan hoy día. La verdad es que quiero ofrecer un saludo muy general, ¿cierto?, sobre esta actividad, el motivo de esta actividad, saludando a nuestro rector que nos acompaña también hoy día y ciertamente, ¿cierto?, a quien va a ser reconocido con esta cátedra, el doctor José Joaquín Brunner, ¿cierto?, que nos acompaña también como coordinador de esta cátedra, Alberto Mayor. Bueno, básicamente comentarles que el sentido que tienen las cátedras dentro de nuestro doctorado principalmente es poder reconocer la importancia que tiene la trayectoria académica de muchos y muchas investigadoras que trabajan en el campo de la ciencia social, en el campo de la comunicación, de las humanidades también, y cómo esa contribución que ellos hacen y esa trayectoria es un aporte para las investigaciones que en nuestro programa se realizan, para los cursos que también nosotros desarrollamos y para las diferentes reflexiones, ¿no? En ese sentido, la cátedra es una suerte de síntesis, ¿no?, de esa trayectoria, de esa participación y que nosotros queremos reconocer como doctorado. Tenemos como doctorado varias cátedras, digamos que algunas de ellas hemos recientemente también inaugurado en este mismo lugar y hoy día nos complace poder inaugurar esta cátedra que vincula la comunicación con la educación y la cultura, que son, sin lugar a dudas, tres áreas del conocimiento, tres áreas de investigación que se unen muy virtuosamente. Hay investigaciones de estudiantes de nuestro doctorado que son en esa relación. De hecho, hay una estudiante que está participando en el Fondesit que dirige el doctor Brunner y que precisamente está abordando los temas que él hoy día nos va a comentar. Es decir, hay una relación muy estrecha entre lo que hacemos como doctorado en comunicación, en un sentido muy amplio, como decimos nosotros, como campo y no como disciplina, y el trabajo que el doctor Brunner ha realizado durante toda su trayectoria. Así es que en ese sentido, para nosotros como doctorado en comunicación de la Universidad de la Frontera y la Universidad Austral de Chile, es un honor poder compartir este momento, escuchar al doctor Brunner y acto seguido, ¿cierto?, reconocerle con su nombre, digamos, esta cátedra de comunicación, educación y cultura. Así es que muchas gracias a todas y todos por acompañarnos en esta oportunidad y, por cierto, de la comunidad en su conjunto y, bueno, ciertamente al doctor José Joaquín Brunner. Voy a dar lectura a los currículum y este va a ser también el orden de las presentaciones. José Joaquín Brunner es doctor por la Universidad de Leiden, Países Bajos, con especialidad en análisis comparado en políticas y sistemas educacionales, análisis cultural y procesos de transformación del campo intelectual. Es profesor titular de la Universidad Diego Portales, donde dirige la cátedra UNESCO de Sistemas y Políticas Comparadas en Educación Superior y el doctorado en Educación Superior ofrecido conjuntamente por la Universidad Diego Portales y Leiden, Países Bajos.
Además, es miembro de números de la Academia Chilena de Ciencias Sociales, Políticas y Memorias del Instituto de Chile. Actualmente dirige el proyecto Fondesit, Calidad e Impacto Académico de las Facultades de Ciencias Sociales y Humanidades, tensiones organizacionales en el contexto evaluativo del capitalismo académico que se extiende hasta el año 2026. Ha trabajado José Joaquín en distintas universidades, centros de investigación y agencias públicas en cerca de medio centenar de países en diversas regiones del mundo, incluyendo América Latina, el norte, Europa Occidental, Europa del Este, África, Asia Central. Asimismo, ha sido parte de diferentes misiones de estudio y evaluación de instituciones académicas con organismos internacionales como la OCDE, el Banco Mundial, UNESCO y fundaciones de Estados Unidos, Canadá y Europa. En Chile ha ejercido las funciones de presidente del Consejo Nacional de Televisión y el Comité Nacional de Acreditación de Programas de Pregrado. José Joaquín, al mismo tiempo, fue vicepresidente del Consejo Superior de Educación y ha sido miembro del Consejo Nacional de Innovación para la Competitividad de Ciencias del Fondo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico, Fondesit. Asimismo, el profesor Brunner fue profesor de la Universidad Católica de Chile, de la cual fue exonerado por motivos políticos en septiembre de 1973 y posteriormente dirigió la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo, si no me equivoco, desde el año 1976 hasta 1986. Actualmente, José Joaquín es miembro del Consejo Asesor de la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia, la Cultura e integra los comités editoriales de 10 revistas académicas internacionales en áreas de especialidad. Con anterioridad fue miembro del Consejo de la Universidad de las Naciones Unidas, del Consejo del Instituto Internacional de Planeamiento de la Educación de la UNESCO, de la Junta Directiva del Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo de Canadá y de la dirección del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, CLACSO. Es autor, José Joaquín, de más de 50 libros y ha coordinado más de 15 ediciones. Además ha publicado numerosos capítulos individuales en libros y artículos de revistas académicas. Su obra ha sido analizada en 2 volúmenes recientes, uno titulado Relatos Sociológicos y Sociedad, Tomás Mulián, José Joaquín Brunner y Pedro Morandé, obras Red, Producción y Efecto, cuyos autores Claudio Ramos Zinkel, año 2019, y en los últimos meses, entiendo tal vez en la última semana, de ahí me puedes corregir José Joaquín, el debate de la modernidad y posmodernidad en América Latina, un diálogo con su artífice Brunner, García Canclini, Martín Barbero, de Sergio Zuviría Samper, publicado en Colombia el presente año. Bueno, en pantalla ya está, y también bienvenido a nuestra comunidad, encargado responsable por lo demás de la cátedra, Alberto Mayol, que es licenciado en estética y tiene cursos de posgraduado en sociología, máster en ciencia política, investigador, Alberto, en sociología política y de la cultura, académico asociado a la Universidad de Santiago de Chile, y sus libros sobre el ciclo político de 2011 hasta la fecha han sido un indiscutible éxito editorial que han alcanzado algo así como del orden de 60.000 ejemplares. De alto impacto, ciertamente, la producción de Alberto en la escena disciplinaria, académica, pública, política y, bueno, ciertamente mediática. Además, Alberto, y esto me parece absolutamente interesante, es libretista de ópera y es el fundador de un proyecto altamente innovador titulado Pedagogías del Poder, Cosa Nostra, ¿ya?, que este año, entre múltiples actividades, generó un diplomado titulado Transformaciones Sociales
conceptos, historia y actualidad. Se trata, este proyecto, de uno de los análisis políticos que cuenta con una de las mayores visibilidades en cuanto a visualizaciones en el Chile actual. Actualmente, Alberto desarrolla sus investigaciones sobre malestar social y procesos de transformación político-cultural. Voy a mencionar solamente algunos libros de Alberto. Bueno, tiene Bim Bam del año 2019, que lo reeditó por Catalonia, y creo que es un texto absolutamente detonante, porque rompe los contratos de lenguaje o los contratos simbólicos del campo sociológico o del mainstream, digamos, ¿ya? Es un texto fuertemente emplazante, impugnador, ¿ya? Para un cierto canon de las ciencias sociales. Bueno, tiene también Alberto anteriormente con Andrés Cabrera, Frente Amplio en el Momento Cero, por Catalonia, Autopsia, otro libro, De qué murió la élite, por Catalonia, Santiago 2016. Con José Miguel Ahumada publicó Alberto Economía Política del Fracaso, por Ediciones del Desconcierto, año 2015. Y voy a citar un último texto, ¿ya? Para no alargar tanto este hito. La nueva mayoría y el fantasma de la concertación, Ediciones Seibo, Santiago de Chile, 2014. Finalmente, bueno, y excusen este final, pero el orden de la estructura, digamos. Sandra Riquelme es doctora en procesos sociales y políticos en América Latina, es académica de la Universidad de la Frontera, y entre sus principales escritos destacan el Manual de Redes de Apoyo para Migrantes en la Araucanía, Avances para la Inclusión, en coautoría con Carlos del Valle y otros autores, Framing generado en 3 noticias relacionadas entre Carabineros de Chile y el pueblo mapuche, el caso de Camilo Catrillanca, en coautoría con Marisol Vera, si no me equivoco. Su investigación se centra en los diferentes tipos de violencia que vivencian los grupos excluidos. Actualmente, Sandra es investigadora asociada al proyecto de Horizontes Convergencia, ANIT. Bueno, hechas las presentaciones, va a comenzar José Joaquín, y me pidió, bueno, que no aventurara el tiempo, pero va a dar lectura a un texto titulado Capitalismos académicos, ojo, capitalismo académico siempre en plural, y el espíritu de la universidad. José Joaquín, bienvenido, tienes la palabra. Muchas gracias, muy buenos días, señor rector. Gracias por recibirme en su casa, el director del programa de comunicaciones, estimado Carlos, Sandra y Mauro, y a todas y todos quienes nos escuchan. El concepto de cátedra que nos convoca esta mañana posee una larga historia. Arranca del griego originalmente, luego se declina en latín y de ahí es recibido posteriormente en inglés, francés y castellano antiguos, medievales, siempre con el mismo significado de asiento o silla. La Biblia dice: los escribas y los fariseos se han sentado en la cátedra de Moisés. En la academia, el mismo concepto se halla estrechamente asociado a la historia de la universidad y por ende necesariamente también al mundo de la Iglesia Católica. Significa asiento elevado desde donde el maestro da lección a los discípulos, especie de púlpito con asiento donde los catedráticos y maestros leen y explican las ciencias a sus discípulos, a veces también aula, o sea, la sala donde se dan las clases. Representa además el empleo y el ejercicio del catedrático y la facultad o materia particular que él y ahora también ella enseña. Adicionalmente, es una dignidad pontificia o episcopal, capital o matriz donde reside el prelado, lugar que ocupa el obispo en su catedral desde donde preside las celebraciones litúrgicas. De donde se siguen variados usos que se mantienen hasta hoy, como el dicho poner o sentar cátedra, que significa pronunciarse docta y concluyentemente
sobre alguna materia o asunto, y que en ocasiones, espero que no sea esta una de aquellas, empleamos con ironía, como cuando se dice: ¿y qué se cree este señor o señora que viene aquí a dictar cátedra? Más serio e intensamente discutido fue el pronunciamiento del Concilio Vaticano I, a fines del siglo XIX, que estableció que el romano pontífice es infalible cuando habla ex cátedra. Esto es, según señala un experto, cuando decreta o discierne o define o juzga lo que ha de ser creído por los fieles y cuando se dirige en la fe a la Iglesia. Al contrario, la libertad de cátedra llegó a ser, según la idea de Universidad de von Humboldt, una característica esencial de la academia, que idealmente debía permitir a los catedráticos cuestionar cualquier autoridad, o a la manera de Kant, hablar con la verdad al poder. Una universidad sin condiciones, dice por ahí Derrida, queriendo indicar que dicha universidad exige y se le debería reconocer en principio, además de lo que se denomina libertad académica, una libertad incondicional de cuestionamiento y de proposición, e incluso, más aún si cabe, el derecho de decir públicamente todo lo que exige una investigación, un saber y un pensamiento de la verdad. Por enigmática que permanezca, dice Derrida, la referencia a la verdad parece ser lo bastante fundamental como para encontrarse junto con la luz en las insignias simbólicas de más de una universidad. La universidad hace profesión de la verdad, declara, promete un compromiso sin límites para con la verdad. Hasta ahí lo cito a él. También el lema de esta universidad, por lo demás, en que hoy nos encontramos, declara el peregrinaje de la mente en busca de la verdad. En fin, la cátedra emerge de la historia como una figura de dos caras, en la encrucijada entre el saber sagrado y el saber secular. Según escribe un autor, ella transmite la idea del asiento sólido y permanente desde el cual proviene el conocimiento de fe, sede apostólica, y la sabiduría racional, la cátedra universitaria. En una y la otra fase se encuentra vinculada, aunque sea enigmáticamente, con la verdad. Es pues un lugar donde se ancla la autoridad de la palabra pública, sea eclesiástica o nacida de la vocación científica, y en este último caso pertenezca a los saberes de la ciencia, la tecnología, la ingeniería y matemática, a esa cultura, o de las ciencias sociales y humanidades, esta otra cultura contemporánea. Por lo mismo, la cátedra se convierte también tempranamente en un dispositivo de poder, poder no solo cultural, sino además social, político y económico. Le Goff, el gran historiador francés de la Europa medieval, relata como ya en el siglo XIV la cátedra aparece cada vez más frecuentemente coronada por un palio, bóveda de aspecto señorial que aísla, exalta y magnifica al catedrático y a su saber. Escribe: el anillo de oro y la toca, el birrete que se les da en el día del conventus publicus o de la inceptio, es decir, cuando era aceptado como profesor, son cada vez menos insignia de funciones y cada vez más emblemas de prestigio. Los universitarios llevan un largo hábito talar, el capuchón de Marta Ceballina, a menudo una gorguera de armiño y sobre todo esos largos guantes que en la Edad Media son símbolo de rango del poder. Los estatutos de las universidades reclamaban a los estudiantes de candidatos a doctor cantidades cada vez mayores de guantes que debían regalar a los doctores profesores en el momento del examen. Declaro solemnemente desde ya que esta cátedra, bajo ninguna circunstancia, recibirá guantes a cambio de dispensar premios, compromiso que estoy seguro honrará también su coordinador, Alberto Mayol, a quien saludo y agradezco en la fraternidad sociológica hacerse cargo de esta cátedra. Entre tanto, debemos hacernos cargo del hecho que la cátedra
expresión básica de la división y organización del trabajo académico, supone siempre un determinado régimen de economía política. En efecto, no solo de la palabra vive esta antigua institución. El mismo Le Goff muestra cómo desde el nacimiento de la Universidad Europea las cátedras reciben recursos ya bien de la Iglesia, del emperador o de los burgueses de la ciudad para así poder pagar el salario del profesor. Caso contrario, los estudiantes debían remunerar directamente a su maestro, lo cual no resultaba fácil solventar. Ya en el siglo XIII, un célebre catedrático jurista, Godofredo, maestro de la Universidad de Bolonia, denunciaba que, comillas, y consta en un escrito de la época, los estudiantes no son buenos pagadores. Quieren saber, pero no quieren pagar, de conformidad con el dicho, todos quieren saber, pero ninguno quiere pagar el precio del saber. De manera que desde el punto de vista de la economía política, cabían tres posibilidades, según el historiador francés. Si el catedrático recibe un salario, puede ser un comerciante, en el caso de que algunos alumnos le paguen, o un funcionario, si es retribuido por el poder comunal o principesco, hoy día diríamos por el Estado, o una especie de criado, si vive de la generosidad de un mecenas. Ya ven ustedes la discusión sobre si la academia ha de depender, según decimos ahora, de recursos provistos por el mercado, el Estado o la filantropía, nos acompaña a lo largo de los siglos. Lo mismo que el debate respecto a la legitimidad de cobrar por la enseñanza impartida por los catedráticos, o bien si se debería asegurar su gratuidad, cuestión que se discute desde los concilios lateranenses tercero y cuarto de 1179 y 2215 respectivamente. La repulsa del lucro académico de carácter intrínsecamente precapitalista es en efecto un asunto moral de profundas raíces cristianas. Su fundamento es que la ciencia, el conocimiento, es un don de Dios que no se puede vender ni comprar. Esta máxima fue incorporada explícitamente en la doctrina de la Iglesia en el Cuarto Concilio Lateranense en el año 1215. Ahora bien, la idea medieval de que las universidades organizan sus actividades propias de enseñanza y luego también de erudición o más adelante de investigación, de acuerdo con una sofisticada división del trabajo donde se cruzan disciplinas o especialidades representadas gruesamente por las facultades, por un lado con unidades de producción, específicamente la cátedra, la más antigua, por el otro, se renovó en realidad en el mismo momento que en Prusia nace la universidad moderna con Immanuel Kant y Wilhelm von Humboldt, para recordar solo dos de los nombres más citados. El primero de ellos, en un famoso pasaje, o sea Kant, escribió a fines del siglo XVIII que no anduvo falto de inspiración aquel a quien se le ocurrió por primera vez la idea de tratar fabrilmente todo el conjunto del saber, propiamente las cabezas consagradas al mismo, es decir, nosotros los profesores, proponiendo poner en práctica dicho proyecto mediante la división del trabajo entre tantos profesores o docentes públicos como disciplinas hubiese, ¿no? Ese fue el origen ahora de la cátedra moderna, era una forma de división del trabajo. En la base de esta división fabril se encuentra la cátedra, la cual, según Clark, un famoso sociólogo de las organizaciones universitarias, fue revivida y modernizada por la Universidad de Investigación en Alemania, integrando en el puesto de profesor titular tanto a la investigación como a la docencia, reforzando el dominio de la cátedra, dando al profesor de la cátedra también el cargo de director de un instituto de investigación y a veces como dirigente político eventual en los altos niveles de la administración universitaria.
O sea, en el mismo catedrático se juntaba el investigador y a veces el administrador político de los asuntos universitarios. Estos poderosos catedráticos alemanes, usualmente conocidos allí como mandarines, que era una élite autoconsciente que se consideraba portadora de los valores superiores por virtud de su educación, ocuparon un lugar central en la sociedad alemana hasta entrado el siglo XX. Su figura fue demolida, al igual que la de las universidades que los cobijaban, con el ascenso del movimiento nacional socialista. Formaban un selecto grupo de académicos que se sabía a cargo de educar a las élites de la nación y se sentía llamado como estrato cultural a conducir su destino. Sin embargo, su propio destino fue trágico. Según escribe Nicholas Boyle, autor tal vez de la más conocida y masiva biografía de Goethe, aquel destino fue el fracaso de quienes en Alemania estaban a cargo de mantener la coherencia de la vida intelectual y de la nación, un fracaso de las universidades. Pues en vez de analizar el pasado y el presente de la nación y propiciar reformas realistas bajo el régimen de Weimar, desestimulando las fantasías de estas instituciones, sucumbieron los propios académicos a su fantasía, sobre todo a la de su propia importancia, que esencialmente eran regresiones al credo que los habían sostenido a lo largo de los siglos de monarquía absoluta y que ahora de golpe había terminado. La organización académica basada en la cátedra ejerció una influencia sustancial en diversos sistemas nacionales. También en Chile, donde los mandarines fueron llamados vacas sagradas, o sea, personas que a lo largo del tiempo adquieren en su profesión una autoridad y un prestigio que la hace socialmente intocable. Y en mi juventud este término, de clara resonancia estamental o de casta, se aplicaba ante todo a los catedráticos de mayor renombre de las facultades tradicionales y de mayor prestigio de la Universidad de Chile. Según Clark, el más conocido e importante sociólogo, como decía, de las instituciones académicas, la cátedra es una forma persistente de dominación personalista, en contraste con la organización colegiada o bien con el control burocrático. Así, la cátedra tiende a concentrar la autoridad y a crear monopolios locales. También suele ser la fuente más importante de control académico sobre las altas esferas burocráticas, imprimiéndole vigor a las relaciones políticas caracterizadas por una cordial colegiación en el nivel de los altos jerarcas académicos. En Chile, creo yo, conocemos bien este tipo de relación entre altas esferas de la política y de la academia, alimentadas por lazos de filiación universitaria, adscripción a círculos ideológicos culturales comunes y a ciertas disposiciones compartidas frente a los antiguos poderes universitarios, es decir, la Iglesia, el Estado y la burguesía prebendal. Bueno, al punto llegó esto que llegó a establecerse en el régimen italiano de universidades, algo que un experto escribe en un trabajo reciente donde muestra que hasta muy entrado el siglo XX, la real autoridad en el caso de los procesos internos de decisión de las universidades públicas no estaba en manos de los cuerpos colegiados democráticamente elegidos, sino de los catedráticos individuales, llamados en Italia los varones, y sus poderosas redes. Y él agrega, este experto contemporáneo, las universidades eran simplemente arenas donde individuos y grupos académicos administraban el poder interno. El autogobierno solo cubría asuntos marginales. La colegialidad era un término sin sentido que ocultaba la lógica oligárquica de un sistema basado en las interacciones entre catedráticos, en tanto que la democracia universitaria era un instrumento simbólico que servía para legitimar roles revestidos de limitados poderes. Pues bien, dejemos hasta aquí este recorrido histórico tras la huella de la cátedra como fenómeno sociológico en la historia de las universidades, para concentrarnos ahora, en la segunda parte, en el momento en que aquella institución se encuentra con la segunda revolución industrial,
al final de la Primera Guerra Mundial. Nos guiaremos para ello por un pasaje clave de Max Weber, el gran sociólogo alemán de comienzos del siglo XX, él mismo un eximio catedrático, sociólogo y mandarín, donde llama la atención hacia un fenómeno que denominó la americanización de la vida universitaria alemana, refiriéndose a los Estados Unidos de América. En una frecuentemente citada conferencia sobre la vocación científica que Weber pronunció en el año 1917, dice lo siguiente: podemos ver ahora con claridad cómo la reciente ampliación de la universidad para acoger en su seno nuevas ramas de las ciencias se está haciendo entre nosotros siguiendo patrones americanos. Los grandes institutos de medicinas o de ciencias se han convertido en empresas de capitalismo de Estado. Y continúa: las ventajas técnicas de esta situación son indudables, como lo son los de toda empresa capitalista y burocratizada. El nuevo espíritu, sin embargo, está muy alejado de la vieja atmósfera histórica de las universidades alemanas. En lo interno y en lo externo existe un inmenso abismo entre el jefe de una empresa universitaria y capitalista de este género y el habitual profesor ordinario de viejo estilo. Esta diferencia afecta también a la actitud interna, aunque no quiero insistir más sobre esto. En lo interno como en lo externo, la vieja constitución de la universidad se ha hecho ficticia. Todo el ejercicio que quiero hacer en esta parte final de mi exposición es cómo estamos viviendo hoy día algo similar a propósito de la cuarta revolución industrial, etcétera, etcétera, con lo que Weber vivió en estos años iniciales de la primera revolución o de la segunda revolución industrial. Digo, en estas pocas líneas, Weber identifica y caracteriza un fenómeno que un siglo después se ha convertido en un tema central del campo de estudio de la educación superior, el del capitalismo académico. Su apretado diagnóstico proporciona una entrada a prácticamente todos los aspectos del patrón capitalista universitario que hoy se globaliza a partir desde el segundo cuarto del siglo XX, del tercer cuarto del siglo XX, y llega a ser dominante en la primera mitad del presente siglo. Además, ofrece pistas insospechadas para profundizar la investigación sobre este fenómeno. Veamos. Primero, observaba Weber tempranamente, hay parte de la universidad alemana que están transformándose en verdaderas empresas capitalistas por su forma de gestión racional y concentración de los medios de producción bajo el control del jefe de un instituto, ocupante de una cátedra, que ahora se veía reforzada por la asociación con un instituto de investigación. A fines de los años 1990, Rhodes y Slaughter, dos profesores e investigadores norteamericanos, creadores de la moderna teoría del capitalismo académico, constatan que, comillas, en universidades públicas y privadas por igual de los Estados Unidos, han ido más allá de la Torre de Marfil, participando en procesos de privatización, desregulación y comercialización en un grado mayor que ninguna otra institución pública, salvo quizás los laboratorios federales. Cierra comillas. Hoy, alrededor del mundo, universidades enteras se han convertido en organizaciones que semejan empresas capitalistas intensamente racionalizadas. Segundo, en el caso alemán, Weber hablaba de una suerte de capitalismo académico de Estado, por ende, con una menor exposición a los mercados y una menor sujeción a burocracias estatales. En la actualidad, los estudios distinguen una amplia variedad de capitalismos académicos a nivel nacional y local, con diversidad de regímenes de economía política, participación de instituciones de diverso tipo y diferentes modos de gobernanza de estos sistemas. El equipo de investigación en que yo participo junto con un grupo de colegas, aprovechando el hecho de contar en Chile con un verdadero laboratorio social, un sistema de capitalismo académico mixto con provisión y financiamiento fiscal y privado, y dentro de él
con una variedad de subsistemas diferenciados verticalmente según niveles universitarios, profesional y técnico, y horizontalmente según la vinculación de las instituciones con el Estado, la sociedad civil, las iglesias, la empresa y la filantropía. Es decir, nuestro alegato es que Chile ofrece efectivamente un lugar privilegiado en el mundo para estudiar esta gran diversidad de tipos distintos de capitalismo académico. Tercero, Weber subraya adicionalmente los componentes capitalistas y burocráticos de la empresa universitaria. Los primeros orientados a la competencia, la generación de servicios de conocimiento propios de las instituciones y la generación de recursos para su financiamiento. Esos son los componentes más bien capitalistas. Y los burocráticos relacionados con la administración de la organización universitaria de acuerdo con las regulaciones del Estado evaluativo y en función de valores de efectividad y eficiencia, los cuales se pueden verificar particularmente a la hora de la rendición de cuentas, sea con ocasión de evaluaciones externas o de la acreditación. Esta doble modalidad competitiva y a la vez de conformidad con reglas y estándares burocráticos abre una interesante perspectiva de análisis para el capitalismo académico, superando visiones fijadas unilateralmente en los mercados, la privatización y la comercialización. Últimamente, colegas finlandeses han acuñado el concepto de burocracias competitivas para referirse al modelo de gobierno universitario emergente en las universidades públicas de dicho país. Ellos resumen sus hallazgos en los siguientes términos, 2 puntos. Las reformas introducidas al sistema en Finlandia han alterado la estructura administrativa, los sistemas de planeamiento y control, los mecanismos de coordinación y el rol de las unidades académicas, como también el alocamiento del poder y de esta forma cuestionado la razón de ser de las propias instituciones. El poder se ha concentrado formalmente en manos de los managers, mientras los profesionales del núcleo operativo han sido alejados de la toma de decisiones. La eficiencia en términos de indicadores financieros y de desempeño deviene en el principal principio de coordinación de las organizaciones universitarias, y las prácticas de medición del desempeño se emplean para guiar el trabajo de los profesionales. Debido a las reformas, las universidades se han apartado del tipo ideal de burocracia profesional y empiezan a asemejarse a algo nuevo, emergente, que es el tipo ideal de burocracia competitiva. Cierro las comillas. Ustedes me podrán decir si acaso nuestras propias universidades estatales, pero también las privadas, no han estado experimentando fenómenos similares a aquellos que describen en Finlandia hoy día, producto de las sucesivas reformas que viene experimentando el sistema, particularmente desde el año 2014. Cuarto, las nuevas formas de gobierno y gestión de las universidades en contexto de capitalismo académico, que habitualmente en la literatura se designan como el New Public Management, en castellano la nueva gestión pública, gerencialismo le dicen algunos, o managerialismo, constituyen una forma de intensa racionalización del trabajo y de la gestión de las organizaciones encargadas del trabajo académico. Forman parte del mismo movimiento que Weber describe en general de esta forma. Lo que en definitiva creó el capitalismo, dice él, fue la empresa duradera y racional, la contabilidad racional, la técnica racional, el derecho racional. A todo esto había de añadirse la ideología racional, la racionalización de la vida, la ética racional en la economía. En efecto, y cierro la comilla, el capitalismo académico es un momento en dicho movimiento, a través del cual unas instituciones centenarias se reorganizan ahora en función de técnicas racionales, en sentido weberiano, de gestión del trabajo, de producción, transmisión y transferencia del conocimiento avanzado. Quinto,
Este movimiento, según plantea una corriente del campo de estudio de la educación superior, racionaliza por una parte a la empresa universitaria, a la vez empuja hacia la racionalización del mundo a través de 4 dinámicas identificadas por autores del neoinstitucionalismo que voy a citar, que se llaman Schoffer, Ramírez y Meyer, que trabajan en la Universidad de Stanford y que desde hace 30 años vienen contribuyendo al análisis de cómo la universidad se ha convertido en el principal instrumento de racionalización del mundo externo a la universidad. ¿A través de qué medio? Ellos dicen, educando a nivel superior. La educación superior crea y sostiene las modernas profesiones que conducen los procesos de racionalización de la sociedad y el Estado. Segundo, por su orientación supranacional y universalista, las universidades promueven además la formación de élites con una compartida visión de mundo basada en la ciencia y tecnología. Yo he trabajado en decenas de países, en África, en Asia, en Europa. Las élites, todas hablamos y hablan un mismo idioma, que es el idioma de la ciencia, de las disciplinas, de las tecnologías y, por tanto, de este conocimiento, entre comillas, universal. Tercero, consecuentemente, la universidad proporciona los fundamentos cognitivo-culturales para movimientos globales de cambios sociopolíticos, tales como la protección, por ejemplo, de los derechos humanos y del medio ambiente, la igualdad de género y una cultura universal del comportamiento de personas en el amplio espectro. Muy bien. Me avisan de que estoy en el tiempo y por lo tanto trataré de cerrar en los últimos 5 minutos. Diré precisamente para cerrar que Weber, al contrario de estos análisis más específicos del capitalismo académico, lo que habría era una perspectiva sobre, en general, cómo la universidad y el mundo están involucrados en estos procesos de racionalización. Y a partir de ahí determinaba la existencia de esta especie de lucha que él llamó entre el viejo espíritu y el nuevo espíritu actual de la universidad. Por lo tanto, en este pasaje final, con el que quiero terminar, él habla de que tanto interna como externamente la vieja constitución de la universidad va volviéndose ficticia. Puesta en este contexto, esta frase sintetiza lo que venimos diciendo, que entre la antigua universidad de las llamadas vacas sagradas, oligarquías académicas o los grandes catedráticos mandarines del siglo XIX y del comienzo del siglo XX, y la nueva universidad con su dirección y management gerencial y su gestión racionalizadora, con unas burocracias cada vez más competitivas dentro de las universidades y afuera, en los ministerios, en las agencias públicas, como superintendencias de educación, agencias de control de la calidad, etcétera, efectivamente se genera con respecto a la propia historia de la universidad un abismo insalvable. Existe una distancia enorme entre el régimen de organización del trabajo académico y la forma de gobierno, llamemos preindustrial, de la universidad, y esta otra que Weber llamaba en el comienzo industrial, pero que hoy día en realidad es la forma postindustrial de manejo de las universidades. Entre lo que entonces era un régimen de cátedra fuertemente personalizado y autogobernado, a un régimen de trabajo individual y colectivo intensamente programado y evaluado en todas las dimensiones del desempeño y de los resultados, como hoy día viven las universidades del mundo entero, y por cierto no escapan a ello tampoco nuestras propias universidades en Chile. Muchas gracias. Agradecemos la conferencia Capitalismos Académicos y el Espíritu de la Universidad. De este modo, damos paso a un momento central dentro de esta ceremonia. Nos referimos a la entrega del diploma de reconocimiento por sus antecedentes académicos y profesionales, por su trabajo de excelencia, por su amplia trayectoria internacional,
por su permanente participación en asociaciones científicas y en organizaciones académicas, y por sus méritos, al doctor José Joaquín Brunner Reed, quien representa los valores requeridos para recibir el reconocimiento de la presente cátedra titulada Economía Política de la Educación, la Comunicación y la Cultura. Hace entrega de esta distinción el rector de la Universidad de la Frontera, doctor Eduardo Hebel Weiss. Estamos. Bueno, junto con este momento, quiero comentar antes de darle la palabra a nuestro apreciado Alberto Mayol, que este era un hito que se venía gestionando con el doctor del Valle desde mayo, abril. Hubieron zigzag, hubieron matices, etcétera. Pero efectivamente, las palabras del rector Hebel son absolutamente certeras. Y José Joaquín, más allá de cualquier cercanía, aproximación, qué sé yo, fetiche o distancia con lo que ha sido su obra, una obra de 50 años, es ciertamente una de las figuras internacionales más relevantes que tiene nuestro país en el extranjero, ¿ya? Se repite ciertamente una suerte de ley de bronce, digamos, muy chilena, si ustedes me lo permiten, en donde aquel que tiene estos goces, producto de la trayectoria, del mérito, de los sacrificios que implica la vida académica, no necesariamente es profeta en su tierra. Por lo tanto, hay que señalar esto, y nuestra idea ha sido generar cátedras que tengan densidad académica, que tengan indicadores de impacto, que respondan a las mediaciones de nuestro doctorado, ¿ya? Anteriormente habíamos inaugurado la cátedra Nelly Richard, que a poco andar fue nombrada honoris causa por la Universidad de Buenos Aires. Por lo tanto, esa ha sido nuestra dirección. También está, del punto de vista del doctorado, la idea de avanzar en una cátedra que, si bien es cierto, descansa en una potente fusión, alianza, desde UFRO, junto a José Joaquín y ciertamente junto a Alberto, en el mérito, en lo reputacional, en lo investigativo, pero se trata al mismo tiempo de una cátedra que tiene una intencionalidad gestional, de una cátedra flexible, inteligente, que atienda a la contemporaneidad crítica y que no solamente sea, por importante que lo es, y ciertamente lo es, una cátedra estrictamente meritocrática o enemérita, sino que se pueda situar, digamos, a las circunstancias de nuestros cambios aluvionales. Entonces, ese ha sido nuestro interés en esta cátedra. Alberto, tienes la palabra. Un gusto, ¿eh? Muchísimas gracias, Mauro, y bueno, y parto por agradecer la posibilidad de estar con ustedes, agradecer al rector, a Eduardo Hebel, agradecer a Carlos del Valle por este honor, por esta invitación a poder estar dirigiendo la cátedra del profesor José Joaquín Brunner. Y obviamente agradecer muchísimo a José Joaquín porque evidentemente para mí es un honor estar en esta posición y creo que naturalmente la venia de su parte para que una cátedra con su nombre pudiera tener alguna clase de vinculación conmigo es evidentemente algo que me alegra. Me alegra porque fundamentalmente la vida académica requiere ciertos gestos que muchas veces no se dan, y la gracia justamente de la vida académica es que
esos gestos que son parte del desarrollo académico sean tan importantes. Saludo también a Sandra Riquelme, que también está en este evento y que próximamente también se va a pronunciar. Y quiero contarles básicamente que voy a hacer un comentario basándome centralmente en lo que me parece más relevante. No preparé una conferencia, lo que preparé es básicamente un comentario respecto a lo que implica esto y a la figura de José Joaquín Brunner en la sociología nacional. Y me sirve para repasar algunos elementos que están, creo, pendientes siempre en la discusión académica. José Joaquín Brunner es un autor interesante. ¿Qué significa un autor interesante? Un autor que cuando escribe entrega argumentos. Bueno, ustedes me dirán, ok, eso es obvio. La verdad no es obvio. Se puede perfectamente escribir un artículo donde haya 3/4 de un argumento, no un argumento completo. Normalmente se castiga si hay menos de 3/4 de un argumento, pero con 3/4 de un argumento ya se puede. En algunas revistas, si hay un argumento completo, también se castiga. 3/4 es la medida ideal. No compromete demasiado y se ve una cosa bien estructurada. José Joaquín Brunner ha dado argumentos en su historia intelectual muy provocadores para el nicho académico en el cual se movía, muy provocadores en general, y es una figura difícil de clasificar. Y en algunos medios académicos, no solo en Chile, la capacidad de tener un insectario bien armado es una cosa que le importa mucho a veces al mundo académico. Saber dónde va cada uno, en qué lugar le toca, tranquiliza las angustias, ¿no? José Joaquín Brunner tiene mucha herencia intelectual del liberalismo político. El liberalismo político me refiero, no el liberalismo económico. Tiene mucha, al mismo tiempo, herencia de la teoría crítica. Estoy haciendo una lectura de su escrito, no estoy diciendo que asumo que lo podrá reconocer, pero lo mío es una lectura a partir de leerlo, ¿no? Hace un uso formidable de la teoría crítica en términos no de andar citando a los autores de la teoría crítica, sino que de generar argumentaciones a partir de la teoría crítica. De hecho, su crítica al famosísimo informe de desarrollo humano del año 98 sobre malestar social, con la palabra malestar prohibida para ponerla en el titular del informe del PNUD, en esa crítica de ese informe, hace un uso fantástico de la forma de analizar, de desbrozar la línea argumental de ese informe, al que finalmente acusa de estar recurriendo a una perspectiva neoconservadora. Es muy interesante la forma de trabajar sin recurrir, porque esto se puede hacer, digamos, como a la forma del hábil abogado, litigante, digamos, cinematográfico, a la forma del sofisma, ¿no? Sin caer en el uso del concepto solamente porque quieres llegar a algún lugar, no, con un uso coherente de todo esto. Yo cuando leo a José Joaquín veo un autor, y eso es muy valioso para mí. Por eso para mí es un honor estar en esta cátedra. Comparto además un punto de origen, comparto un Max Weber. Voy a hacer un ejercicio
en el cual no me he sentado a desarrollar sus implicaciones teóricas, ¿no? Pero hago el ejercicio. Max Weber es considerado un kantiano, de hecho un neokantiano, y es considerado un nietzscheano. Y Kant y Nietzsche son las grandes oposiciones filosóficas que se van a dar en las primeras décadas de lo que va a ser la modernidad, el primer tiempo, que muy rápidamente va a entrar en una situación de complejización o eventualmente crisis que va a hacer pensar a Max Weber incluso en un destino aciago para quienes habitemos esta jaula de hierro, según la traducción parsoniana, en la que habitamos nosotros. Nosotros somos los seres que supuestamente estarían habitando esa época de especialistas sin espíritu, hedonistas sin corazón. Esas nulidades, dice Weber. Bueno, comparto, a mí me interesa mucho, yo he trabajado la idea de que Max Weber, no la he trabajado, como les decía, más bien algo por trabajar bien. Es la idea de que Max Weber tiene entonces, en una etapa de su reflexión, en la etapa de la comprensión del espíritu, justamente, de esa dimensión espiritual, de esa dimensión cultural que sirve de rieles por donde pasan los intereses materiales, dice, esos procesos de racionalización de la cultura que todavía no son funcionales. En esa etapa tiene un afán claramente de búsqueda genealógica, de búsqueda de comprensión del pasado, del origen, de categorizar esos orígenes. Ahí hay de comprender lo que él llama, siguiendo también a Nietzsche, la guerra de los dioses. Eso viene de un libro de Nietzsche, que es una de sus primeras obras, que se llama El culto griego a los dioses. Y luego tenemos una etapa del pensamiento, una etapa no temporal, no de la vida de Weber, sino que una etapa en el proceso intelectual de cada cosa, en el cual se analizan las racionalizaciones que tienen una redundancia funcional, por decirlo así. La operación, ¿no? El espíritu y la operación, la máquina, la formación de la máquina. Y en esa etapa, obviamente, el tono de carácter más kantiano es más evidente. A mí me fascinan las posibilidades que genera todavía hoy Max Weber, a quienes acusan de que los clásicos son historia de las ideas. Uno les puede pedir que lean las primeras 30 páginas de la política de Aristóteles, por decir algo, y que lean la ética protestante, en fin. Y bueno, la historia de las ideas queda desechada como la única forma de leer eso. Entonces, creo que José Joaquín es un autor que bien vale examinar su trabajo, su trayectoria. Este José Joaquín más culturalista, que luego va a transitar también a esta mirada sobre la sociedad postindustrial, cumpliendo varios roles en un medio académico que muchas veces se ha quedado en cierto tipo de discusiones, ¿no? En cierto tipo de discusiones donde también estuvo José Joaquín, que las discusiones sobre el autoritarismo, sobre la democratización, en fin. Pero su expertise en educación no es una expertise que esté tecnopolitizada solamente. Hay detrás una reflexión mucho más amplia sobre, como lo vimos ahora en su conferencia, sobre las implicaciones del proceso educacional, las formas de interpretación de la sociedad sobre la educación y viceversa, las transformaciones sociales que supone la
la educación. A mí me gustan mucho varios de los temas en los cuales se ha insertado José Joaquín. Tengo miradas distintas, evidentemente, pero me interesan esas temáticas. Su discusión sobre el malestar social me interesa muchísimo. Me interesa trabajar los temas de transformaciones sociales. Me interesan todas aquellas temáticas que sean difíciles de situar en el mapa de la sociología. Me gusta el tema del poder, que Max Weber decía que era amorfo, y que era difícil de investigar directamente, o imposible. El malestar, las transformaciones, los movimientos sociales y la protesta. Que hay una serie de confusiones, considero yo, en las teorías en general. Quiero ser claro, la mayor parte de las veces que vemos ciclos de protesta decimos, vamos a hablar de los movimientos sociales. Y la verdad es que los movimientos sociales son una cosa, muchas veces acompañan o van acompañados de protestas, y las protestas son otras, igual. Entonces, uno tiene que diferenciar y hay que tener cuidado con los usos teóricos al respecto. José Joaquín además es una persona que hace uso bastante de un concepto que a mí me interesa también mucho, que también es muy amorfo y que tiene ya se abrió una caja de significaciones posibles, académicamente hablando, enorme, que es la ideología. Además comparto una gran pasión con José Joaquín. Yo sé que él es una persona que tiene una afinidad enorme con la literatura, un gran interés en ella. Y un interés que comparto y que la verdad es que me parece que es una pasión bastante natural cuando uno está en el mundo académico, pero sobre todo con el placer de poder escribir, ¿no? de escribir muchas veces saliéndose de los moldes más académicos para honrar un poco a ese Dios que uno tiene. Lo usas básicamente para leer. Tengo la suerte de haber hecho algunas cosas escriturales distintas a la academia, pero son muy pocas, mucho menos de lo que probablemente quisiera. Y finalmente, el tema central, que siempre debe ser el tema central de la sociología, que es el tema de la modernización, ¿no? Y la discusión sobre la modernización. Un poco lo traigo a colación porque además cuando uno habla de ese informe del 98, el PNUD, que abre la discusión sobre malestar, agradezco que haya abierto la discusión sobre malestar, pero hay un problema que plantea la tesis de que la modernización ha generado malestar, situaciones de anomia, en fin, y lo plantea como una paradoja, y resulta que ese es como la primera clase del primer curso de sociología. O sea, ¿cuál es la paradoja? La modernización genera desintegración social, evidentemente, y puede entonces producir, bajo ciertas condiciones de gestión de la complejidad de la sociedad moderna, puede producir mecanismos que resuelvan ese tipo de problemáticas, o que las mantengan, más que resolverlas, las mantengan en una línea que no resulte perturbadora, disruptiva. Entonces creo que José Joaquín Brunner era una persona que ha tenido una línea de trabajo constante, no por el tema, sino por la perspectiva, por la mirada, por la seriedad intelectual de sus argumentos, por la capacidad de revisión. Hay argumentos de José Joaquín que se repiten en toda su trayectoria, su visión sobre qué significa el rol de lo público, en la cual disiento, pero me parece que hay ahí un trabajo de fundamentación muy interesante, y creo que es una discusión que vale mucho la pena. Su discusión sobre el malestar me parece también particularmente interesante, con las dificultades del caso de definir cómo trabajar ese objeto. Y esto me lleva finalmente entonces a lo que creo que es lo central de lo que me corresponde plantear también en el marco de esta entidad en la que participo como
alguien que va a hacer un trabajo de gestión, más bien de intelectual de la cátedra para poder generar alguna clase de productividad, digámoslo como se dice en el mundo académico ahora, de productividad en la capacidad de generación de argumentos. A eso nos dedicamos y eso es lo importante. Bueno, yo creo que esto que está pasando aquí, en sí mismo, como primer paso, es una señal muy potente de lo que deben lograr estas cátedras, ¿no? Vivimos en un ambiente en que me ha pasado muchas veces, seguramente a José Godín también, que en la presentación de algún libro, algún destacada académico, académica, no se ha leído el libro, ¿no? O que nos encontramos con personas, académicos, que en redes sociales te plantean unas cosas atrabiliarias, rabiosas, ¿no? Contra un argumento y tampoco lo has leído, ¿no? Pasa siempre, ¿no? O sea, esto pasa, no sé, la semana pasada me pasó, o sea, pasa a cada rato que entonces es interesante, creo yo, que hay una posibilidad de generar un conjunto de diálogos al interior del mundo académico nacional y obviamente internacional también, pero creo que es bueno el ejercicio de leernos dentro de Chile, de poder establecer un diálogo, de limar además muchas de las asperezas, porque muchas de las asperezas son supuestamente diferencias intelectuales que al final podrían ser menores, podrían ser matices, formas de lectura, uso de conceptos, malos entendidos, diría Albert Camus, bueno, o Wittgenstein. Entonces, creo que es interesante mirar eso y también ver las diferencias, ver dónde hay esos grandes hiatos, esos grandes intersticios, en lo cual no hemos llegado a construir algo. Y la vida académica, la vida científica, social, es una vida que necesita llenar esos hiatos, que necesita justamente pararse en esos lugares medios imposibles y a partir de eso construir repertorios que puedan llenar esos vacíos. Creo que ese es nuestro rol, eso es lo que me parece más atractivo de esta posibilidad de partir con lo que haya que partir, ¿no? Con, con una discusión sobre X tema, con un seminario, con un conjunto de invitados, con pocos invitados, con una mesa de trabajo, con un taller académico, en un máster, en un doctorado, lo que sea. Lo importante es ir construyendo las condiciones para que efectivamente se despliegue este debate, esta discusión. Y eso es lo que a mí más me interesa y me llama la atención, la posibilidad de tener al frente a un José Joaquín Brunner, y además que creo que hay una cosa que quiero decir, ¿eh? Porque yo cuando trabajé en la Universidad de Chile tuvimos un proyecto Milenio y habíamos un equipo bien grande. Y en las reuniones investigativas estaban también los ayudantes de investigación, gente joven. Las personas más ágiles en plantear cosas respecto a la investigación eran dos profesores que eran los mayores, algunos de los mayores, habían un par más, pero de los mayores que habían en el equipo. Uno esperaba que los jóvenes se arriesgaran con cosas más osadas, y aparecían Manuel Antonio Carratón o Rodrigo Baño y decían cosas que uno decía, bueno, revisemos esto, está interesante, vamos a ver. Yo estaba a cargo de la parte más empírica, entonces tenía que recoger posibles interpretaciones y después salir a mirar. Entonces, me parece que ese gesto es muy importante. Yo soy
Yo a mis profesores nunca les he dejado de tratar de usted porque no dejan de ser mis profesores para mí. Entonces, para mí eso es bastante claro y creo en esa verticalidad que mencionaba José Joaquín respecto a la academia. Creo en ciertas dimensiones, al menos de ella, por cierto. Y creo que vale la pena, entonces, poner atención a aquellas discusiones, cómo quedaron y cómo pueden seguir en esos espacios intersticiales donde todavía tenemos que llenarlas. Creo que ese es un gran desafío. Las herramientas, las formas de operar, es como las metodologías, ¿no? Yo me cansé un poco de hacer cursos de metodología porque me sentía de pronto en la impostura, porque uno enseña una técnica, una tecnificación, que si tendría que tener el tiempo después para desenseñarla, pero hay que saberla para poder desenseñarla, porque no es lo mismo no subirse nunca a la escalera y quitarla después, sigo jugando con Wittgenstein, pero jugando, que no subir nunca a la escalera. Entonces hay que subir a la escalera de la metodología, pero después hay que ser capaz de usarla para pensar, y no al revés, que te use tu pensamiento para existir la metodología, ¿no? Bueno, eso me parece súper importante y en ese contexto entonces vamos a ir viendo en el camino con qué metodologías la cátedra puede gozar de mejor salud, pero siempre el requisito fundamental es que logremos en el tiempo que se honre el desarrollo de los argumentos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Alberto. Muchas gracias también al mismo tiempo por hacerte parte de nuestra propuesta, de nuestra comunidad, y bueno, vemos acá un proyecto bastante prometedor. El turno ahora de Sandra Riquelme. Quiero agradecer la presencia de Sandra. Me ha tocado compartir un par de mesas con ella, valorar también su vocación crítica, su activa presencia en los proyectos de ANIT, y por lo tanto es muy grato tenerte, Sandra, y tienes la palabra. Gracias, Mauro. Saludar, digamos, a el profesor José Joaquín Brunner, saludar a todas, a todos los aquí presentes, Mauro, agradecer la posibilidad, digamos, de compartir este momento que forma un hito, Alberto, que forma un hito dentro de lo que es el doctorado, lo que significa la apertura, digamos, la inauguración de una cátedra tan importante como la que estamos hoy día, digamos, asistiendo. Se me invitó a comentar brevemente los enunciados, los planteamientos del profesor Brunner. Voy a tratar de ser muy acotada, digamos, en el tiempo. Sé que estamos en hora. Los planteamientos del profesor Brunner nos desafían. Nos interpreta hoy en un contexto de inauguración de una cátedra de economía política, de la educación, la comunicación y la cultura, precisamente invitándonos a reflexionar sobre lo que este concepto cátedra implica, como nos señala el profesor Brunner, un lugar donde ancla la autoridad de la palabra pública, irreductiblemente asociada a la representación y construcción de la verdad. En este sentido, también podríamos interrogarnos sobre las verdades posibles en un tiempo y en un espacio determinado. Ciertamente, el profesor Brunner nos interroga sobre el espacio cultural, social y político que constituye una cátedra, sobre la verdad y el saber, sobre los procesos de definición y de sobredeterminación estructural que la constituyen en un dispositivo de poder, al decir de Foucault, y tal cual lo señala, digamos, el profesor Brunner. De esta forma, nos advierte, entre comillas, debemos hacernos cargo del hecho que la cátedra, expresión básica de la división y organización del trabajo académico,
supone siempre un determinado régimen de economía política. En este sentido, las instituciones o dispositivos de poder que componen la red de vigilancia de un dispositivo tienen como función principal fabricar sujetos productivos a través de la corrección e instalación de valores y conductas que van formando parte de la cultura, en este caso académica. En tanto, la cátedra, como dispositivo de poder, se constituye, al decir de Foucault, como un conjunto resueltamente heterogéneo en su interior, que implica diversas instituciones, disposiciones arquitectónicas, decisiones reglamentarias, leyes, medidas administrativas, enunciados administrativos, proposiciones filosóficas, morales, protocolos de actuación, resoluciones, en síntesis, tanto lo dicho como lo no dicho. Este dispositivo, entendido de esta manera, la cátedra, con bornes de saber, parafraseando también a Foucault, se actualiza y hace posible a través de una nacionalidad y una estrategia, de una racionalidad y una estrategia de relaciones de fuerza que soportan y son soportadas por un tipo específico de saber, es decir, inscrito en un juego de poder, en un juego de poder, pero ligado a bornes de saber que la legitiman, en tanto no es todo tipo de saber y tampoco, digamos, todo tipo de método empleado en su construcción. Los dispositivos son históricamente determinados, responden a una urgencia y son de naturaleza esencialmente estratégica, es decir, una función táctica, donde la definición y análisis es inseparable su génesis, una especie de formación que en un momento histórico dado ha tenido como función principal el responder a una urgencia, es decir, responden a esa urgencia que presenta como posición estratégica dominante en un primer momento bajo un objetivo que es ciertamente estratégico y que luego pasará a un segundo momento de sobredeterminación estructural y a lo que se ha denominado el relleno estratégico. En este sentido, una línea de investigación posible nos orienta hacia los modos concretos en que estos dispositivos actúan al interior de las relaciones de poder en un contexto universitario, en el cual operan mecanismos de reproducción y segregación, ya sea por género, clase, edad, disciplina, de quién es portador, tipo de discurso atribuido, grupo de pertenencia, etc. Ya que no da lo mismo ser mujer, joven, pertenecer o no pertenecer a algún pueblo indígena, profesar uno u otro tipo de religión, solo por mencionar alguna. De acuerdo a lo indicado precedentemente, Foucault señala la posibilidad de reconocer dos momentos y procesos diferenciados en la génesis de un dispositivo disciplinario. El primero, un predominio del objetivo estratégico en el cual surge ese dispositivo, respondiendo a una urgencia y cumpliendo objetivos en relación a él. Y un segundo momento en el cual son el lugar de un proceso doble, sobredeterminación funcional y relleno estratégico. En la sobredeterminación funcional, los efectos de los objetivos, independientemente de que hayan sido buscados o no, entran en un juego de resonancia o contradicción con los otros elementos heterogéneos del dispositivo. En este segundo momento, y en relación con el proceso de sobredeterminación funcional, se produce un proceso, decíamos, de relleno estratégico de este dispositivo, que consiste en que los efectos impredecibles o incluso involuntarios de ese dispositivo ingresen en un interjuego estratégico, modificando los efectos producidos y generando un proceso de generación de fenómenos no buscados por el dispositivo y su reutilización a fines de ese mismo dispositivo. Este reajuste permanentemente hace posible que los efectos impensados sean rearticulados para así poder transformar a sí mismo el dispositivo. Como señala Foucault, ambos procesos son constantes
generando una reutilización inmediata de este efecto involuntario o negativo a partir de una nueva estrategia que lo transforma y lo reformula y que, por lo tanto, un dispositivo, una vez constituido, permanece en tal medida en que tenga lugar este proceso. Lo que define estos dispositivos, por lo tanto, es la naturaleza del vínculo que puede existir entre estos elementos heterogéneos. Es decir, que entre estos elementos discursivos y no discursivos existe algo así como un juego, cambios de posición, modificaciones de funciones que pueden también ellos ser muy diferentes entre sí. Por tanto, un dispositivo se puede presentar como necesario, universal o evidente. Sin embargo, este no es tal. Es decir, las fuerzas de poder que transitan en el dispositivo están construidas en una ruptura de las evidencias sobre las que se apoya nuestro saber, nuestras aquiescencias, nuestras prácticas. Y por lo tanto, es a partir de la interacción de fuerzas y resistencias cómo se van forjando cada uno de los dispositivos de poder. Es importante, entonces, advertir que no son estructuras indestructibles, tampoco imprescindibles, sino diagramas de poder que pueden ser alterados y modificados en la conceptualización, digamos, de lo que es la microfísica del poder o la biopolítica. Podríamos reconocer aquí la dinamicidad de un dispositivo y sus posibilidades de cambio en relación a este interjuego de poderes presentes en la cultura universitaria y el surgimiento de nuevos actores en función de la constitución de también nuevos principios cautelados o también llamados bienes jurídicos que protege una sociedad, tales como la tensión existente entre la academia y la tecnocracia burócrata, a la cual se refiere el profesor Brunner, que adquiere mayor valor en la sociedad del control a través de nuevas tecnologías de control de riesgos. Ahí advertimos una tensión, digamos, en lo que es la academia y la burocracia dentro de la academia. En este contexto, la gubernamentalidad representa entonces la penetración de la economía política en la razón de Estado, esto es, en el complejo de saberes relativos a la correcta gestión de un territorio y de su población. El hecho de que la economía política se integre en la racionalidad de gobierno, permeando las estrategias, las prácticas y las instituciones, implica que a partir de este momento, gobernar y ejercer productivamente los poderes que provienen del nuevo concepto de soberanía significará maximizar las potencialidades productivas e incentivar el bienestar de la población, activando paralelamente mecanismos de verificación de resultados, como la estadística social, los censos, la contabilidad nacional. La transición de la soberanía como poder que prohíbe a la gubernamentalidad como poder que regula, ordena y dispone, marca, por lo tanto, la definitiva apropiación de la racionalidad económica por parte de la ciencia de gobierno, apoyada también por las teorías de la elección racional a las cuales se refería el profesor Brunner. La gubernamentalidad y por instrumento técnico esencial los dispositivos de seguridad, haciendo el paralelo, el parafraseo con dispositivos de evaluación, el propio control adopta formas de cálculo y gestión del riesgo que impregnan todos sus dispositivos de ejecución. En definitiva, se tiende a adoptar una lógica más de redistribución que de reducción de los riesgos. Garland, por su parte, argumenta que este nuevo estilo pone acento en la gestión eficiente de riesgos y recursos. Ha producido un sistema creciente, selectivo en sus respuestas. Así se muestra una práctica tendiente a focalizar los recursos que se traduce en metas, convenios de desempeño, sistemas de evaluación académica, etc.
Por lo tanto, debemos situar sobre el nivel de la tendencia la descripción de las tecnologías de control que desarrolla Di Giorgi, por ejemplo, y que forman parte a partir de estas transformaciones desde una sociedad disciplinaria hacia la sociedad del control. De acuerdo a este control, el autor plantea que las tecnologías responden a un régimen pospanóptico llamado sinopticón, en una sociedad del espectáculo, donde estos pocos ya no observan a los muchos para verificar si siguen o no las reglas, sino que los muchos se transforman en público, son colocados frente a los logros y gestas de los pocos, interiorizando de este modo valores, actitudes y modelos de comportamiento que los transforman en individuos responsables y fiables. Vemos aquí cómo operan los sistemas de jerarquía académicas al interior de la cultura universitaria. Sin perjuicio de ello, podemos observar hoy en día algunas continuidades y rupturas entre las sociedades disciplinarias y de control. El panóptico, por excelencia, lo vemos en dispositivos de evaluación, por ejemplo, de la CNA, con criterios homogenizantes, observación y criterios de aplicación para todo tipo de cuestiones. Un checklist, un listado de observación de variables a cumplir. En nuestros días, y ya para terminar, tal como lo advierte el profesor Brunner, esta concatenación de saber y poder, que sintetiza toda la economía de poder, parece desarticularse progresivamente, dejando lugar a tecnologías de control que migran hacia un régimen de vigilancia y contención preventivo a través de dispositivos de poder evaluativos que se ejercen sobre la vida cotidiana, inmediata, que clasifica a los individuos en categorías. Los designa por su propia individualidad, los ata a su propia identidad, les impone una ley de verdad que deben reconocer y que los otros deben reconocer en ellos. Al decir, y tal como nos advierte el profesor Brunner, el advenimiento, instalación y fortalecimiento de la cultura capitalista académica al interior de las universidades. Gracias. Muchas gracias, Sandra, por tu intervención impecable y claramente de vocación crítica. José Joaquín, hay una zona de cierre, o mejor dicho, de redondeo, en donde puede agregar algún comentario, alguna postilla, precisión, idea final. Adelante. Solo en realidad agradecer, porque hay muchísimas cosas en la intervención de Sandra y de Alberto, por cierto, que deberían dar objeto a una conversación, pero no estamos en el momento ya de hacerlo. Así que nada más que quiero agradecer a la universidad, en primerísimo lugar, al rector, por esta distinción. Es realmente un honor y una distinción que me alegra y me emociona. Al programa de doctorado, Carlos, su director, Sandra, que ha hecho este comentario, que espero ahora me lo entregue, Mauro mismo, que se ha esforzado por llevar esta iniciativa a buen término, que es en realidad el comienzo de la cátedra, y a Alberto por sus palabras generosas, y que efectivamente darían lugar a una conversación, dije yo, en la fraternidad sociológica y en la intergeneracionalidad de la sociología, por lo menos de la sociología chilena. A mí me parece de extraordinario interés, y le agradezco a Alberto especial y personalmente el que haya querido asumir la responsabilidad de coordinar y de gestionar la cátedra, y me tendrá a mí, por cierto, a disposición para que esta iniciativa pueda fructificar académica y culturalmente. Así que muchas gracias a cada uno de ustedes por esta estupenda ocasión.
Muy bien, ha sido la ceremonia inaugural de la Cátedra José Joaquín Brunner, Economía Política de la Educación, la Comunicación y la Cultura. Agradecemos la presencia de autoridades, académicos, estudiantes y la compañía de todas y todos quienes han seguido esta transmisión a través de los distintos canales y plataformas de la Cosa Nostra y Ufrovisión. Muy buenas tardes.